Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En el podcast de esta semana vamos a abordar una realidad con la que todos convivimos, pues para bien o para mal es parte de nuestra propia naturaleza humana, pero que se torna en muchos casos problemática y confusa. Me refiero a nuestra condición material, por contraste, y a veces también por oposición a la condición espiritual que también poseemos, ambas entremezcladas entre sí en todos y cada uno de los seres humanos. ¿Pero qué es la materia? Para no enredarnos y a riesgo de que los físicos me descalifiquen, vamos a decir que es todo aquello que podemos ver, oír, oler, gustar, pero sobre todo palpar claramente con nuestros sentidos. Por contraste con el espíritu, que requiere otro tipo de sensibilidad más sutil para ser percibido. De hecho, aunque la materia parece ser lo más evidente, inmediato e innegable que captamos en relación con nuestro propio ser, pues no necesitamos más que palparnos para darnos cuenta de que somos seres materiales, o mejor aún, como lo dice la Biblia, seres de carne y hueso. También es cierto que el espíritu hace parte por igual de nuestra realidad y está antes que todas nuestras percepciones sensoriales, siendo nuestro propio pensamiento y capacidad de razonar algo intangible, pero más evidente aún que la misma materia de la que estamos constituidos. Como lo dio a entender René Descartes con su famosa frase, pienso, luego existo. Así pues, primero viene el pensamiento, una realidad espiritual o intangible, y luego sí, todo lo que existe y tiene constitución material, como nuestro propio cuerpo. La Biblia habla mucho del espíritu, tanto del espíritu humano como del Espíritu Santo, sin mencionar la condición exclusivamente espiritual de los seres a quienes identificamos como ángeles. Pero la Biblia no habla para nada de la materia. Esta palabra no aparece ni una sola vez en las Escrituras. Sin embargo, sí habla bastante de la carne, y a veces puede dar la impresión de que la condena de forma absoluta, como cuando el Señor dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. En donde parece haber una oposición irreconciliable entre la carne y el espíritu, siendo la carne la que sale aquí mal librada, pues el apóstol dice que no vale para nada, por contraste con el espíritu, al que se asocia con la vida. De ahí que se conciba la práctica cristiana de manera ideal como una vida guiada por el espíritu y no por la carne, a la que vemos como algo que hay que combatir y evitar a toda costa. En consecuencia, concluimos que un buen cristiano debería ser espiritual, mientras que un mal cristiano, o si se quiere, un falso cristiano, sería alguien carnal. ¿Pero es tan mala la carne como se piensa? Eso es lo que vamos a mirar primero hoy en este podcast. Un podcast en donde vamos a comenzar haciendo una defensa de la carne o de la materia, para no prestarnos a confusiones, sino más bien aclarar algunas confusiones al respecto. Porque uno de los malentendidos que ha ganado fuerza en la Iglesia es que la vida cristiana no tiene o no debería tener nada que ver con la carne. Tanto que por cuenta de la malquerencia hacia la carne, muchos cristianos conciben la dicha eterna prometida por Dios a los redimidos como un estado etéreo e incorpóreo, puramente espiritual y sin relación ya con la carne. Al mejor estilo de los gnósticos de la antigüedad, que consideraban que la materia es mala, mientras que el espíritu es bueno, por lo que la finalidad de la vida sería liberarnos de este cuerpo carnal o material que aprisiona y oprime el alma espiritual para así poder llegar a Dios sin lastres ni impedimentos de ningún tipo. ¿Pero sí será que este es un cuadro ajustado a la Biblia? Revisemos algunos pasajes bíblicos acerca de este tema. Comencemos por 1 Corintios 15:44, en donde, hablando de la resurrección, leemos lo siguiente.
Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Parece ser, según este pasaje, que nuestros cuerpos materiales no son necesariamente malos, pues aquí, más que condenar el cuerpo, se nos informa que existen dos clases de cuerpo, sin que se condene necesariamente a alguno de los dos. Es más, parece que el cuerpo, y no pasemos por alto que la noción de cuerpo está siempre asociada a nuestra condición material de carne y hueso, y el espíritu no son conceptos opuestos y enfrentados, sino que pueden ser plenamente compatibles y llevarse muy bien. Pues se habla aquí de un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo guiado de lleno por el espíritu, lo cual no es muy diferente a decir que existe materia espiritual, o si lo prefieren, carne espiritual. Y lo curioso es que en algunos otros versículos de este mismo capítulo, la palabra griega que se traduce como cuerpo es la misma que se traduce también como carne en el pasaje ya leído de Juan en boca del Señor Jesucristo, diciendo que la carne no vale para nada. Es decir, la palabra sarx. ¿Un enredo? No, a mí me parece bastante obvio. Es evidente que todos los seres humanos, sin excepción, estamos inexorablemente en la carne, pues todos tenemos un cuerpo, del cual Pablo dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Efesios 6:29. Habiendo dicho ya antes incluso que, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6:19. La palabra carne no es, pues, en todos los casos, un sinónimo de pecado o de oposición a Dios o al Espíritu, sino que en buena parte del Nuevo Testamento significa simplemente cuerpo, un cuerpo material y tangible de carne y hueso, digno incluso de elogio, atracción y admiración, como los que despertó en Adán la contemplación de Eva cuando le fue presentada por el propio Dios. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Génesis 2:23. Un cuerpo material palpable de carne y hueso, como el que Cristo exhibió luego de su resurrección. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Lucas 24:39. Ratificado así por el autor de la epístola a los Hebreos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Es que hombres y mujeres somos seres corporales por naturaleza, siendo el cuerpo una parte esencial e irrenunciable de nuestra identidad y de nuestra condición humana. La Biblia se opone drásticamente a la idea de que la materia, y en consecuencia nuestros cuerpos de carne y hueso, es mala, al declarar que el mundo material no fue un accidente, sino el producto de un acto creador calculado y planificado por Dios de manera libre y consciente, siendo por lo tanto bueno y hermoso en principio. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios hizo todo hermoso en su momento. Génesis 1:31 y Eclesiastés 3:11. Y Dios no comete errores. En consecuencia, nuestros cuerpos de carne y hueso también fueron originalmente buenos y hermosos, a pesar de la corrupción, fragilidad y el deterioro del que ahora son víctimas por causa del pecado introducido en el mundo por nuestros primeros padres, Adán y Eva, junto con todas las dinámicas destructivas a las que esto dio lugar. Pero les tengo una buena noticia. En el caso de nosotros, los creyentes, esta corrupción será algo anecdótico cuando recibamos de Dios los nuevos cuerpos en los que permaneceremos con Él por toda la eternidad. Cuerpos espirituales, inmortales, gloriosos, incorruptibles y sin relación con el pecado, claro está, pero cuerpos después de todo, de carne y hueso, como el de Cristo resucitado. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta.
pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 53. Por eso el teólogo Oscar Cullmann dijo acertadamente: nosotros no seremos liberados del cuerpo, sino del poder mortal de la carne. Es por eso que la esperanza cristiana no consiste en renegar de la materia o de la carne, ni tampoco en la expectativa de que las cosas actuales sean al final destruidas para vivir como seres exclusiva y absolutamente espirituales, sino más bien en que sean sublimemente transformadas, puesto que al final Dios eliminará no solo la corrupción moral de nuestra voluntad, sino también la corrupción física de nuestro cuerpo. Podemos afirmar entonces que, entendida como cuerpo material, de carne y hueso, la carne no es mala, sino únicamente débil, como nos lo recordó el Señor en Getsemaní. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, es decir, la carne, es débil. Mateo 26, 41. En las actuales condiciones el cuerpo no es pues perverso, sino tan solo débil. Por eso es que la Biblia nos recomienda no poner nuestra confianza final en las posibilidades de nuestro cuerpo, sino en Dios actuando por medio de su espíritu en nosotros. La carne, el cuerpo o los recursos materiales por sí solos, tal como los defienden las filosofías materialistas, son siempre precarios y limitados en comparación con los recursos del Espíritu de Dios, mucho más eficaces y poderosos. Pues aunque vivimos en el mundo, es decir, en la carne, no libramos batallas como lo hace el mundo, es decir, según la carne. Las armas con que luchamos no son del mundo, es decir, carnales, sino que tienen el poder divino, es decir, que son espirituales, para derribar fortalezas. 2 Corintios 10, del 3 al 4. Por todo esto, vivir en la carne en este primer sentido no significa siempre y de manera necesaria vivir en rebelión contra Dios, sino vivir aceptando las humanas limitaciones de nuestro cuerpo material y mortal en nuestras actuales condiciones, pero poniéndolo al servicio de la fe y de la causa de Dios, como lo hacía el apóstol. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Tal vez en ninguna parte se resumió mejor todo esto que en la antigua apología cristiana, a propósito de apologética, conocida como el discurso adiogneto, en donde se dice que los cristianos que se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. ¿Lo captaron? Creo que aquí está el meollo de todo. En la carne sí, pero no según la carne. Es decir, que los cristianos debemos reconocer, aceptar, apreciar y agradecer a Dios el hecho de que nos hallamos en la carne, en el sentido de que seamos seres de carne y hueso, cuyos cuerpos físicos y materiales son en principio buenos, necesarios y siempre fundamentales para ser lo que somos. Pero al mismo tiempo, debemos esforzarnos en no vivir según las debilidades, impulsos e inclinaciones pecaminosas que operan en nuestros cuerpos y en sus miembros, ni a depender en último término de los recursos materiales que el mundo nos provee, sino de los recursos espirituales que proceden de Dios. Pero aquí no termina todo, pues hay otro sentido revelado en la Biblia en que la carne sí es mala y condenable. El segundo sentido que la palabra carne adquiere en el Nuevo Testamento es el que la Nueva Versión Internacional designa como la censurable naturaleza pecaminosa, junto con todas sus condenables obras. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia,
borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 16 al 21. Una naturaleza pecaminosa, una rebeldía que traemos incorporada desde que nacemos y que en este caso sí se opone sistemáticamente a la obediencia a Dios y al dócil sometimiento a Él en la persona del Espíritu Santo. Pues los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, según la carne, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8 del 5 al 8. Una naturaleza cuyo propósito fundamental es alimentar nuestro ego y brindarnos a toda costa todo tipo de autogratificaciones egoístas. Por supuesto que la carne en este sentido particular no es el único enemigo que los cristianos enfrentamos. Están también el mundo y Satanás. Pero la carne es el más peligroso, porque es el más inadvertido de los tres. Si el mundo y Satanás son enemigos externos, la carne es el enemigo interno. Es decir, que es el infiltrado que le abre la puerta a los enemigos externos y los deja entrar. Así como el mundo y Satanás buscan tentarnos y seducirnos para que desobedezcamos a Dios, la carne es la que finalmente nos lleva a ceder a ellos y nos conduce al pecado. Los tres trabajan juntos, en combo, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, es decir, de la carne, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 2, 16 al 17 y 5, 19. Por eso no podemos culpar de todo lo malo a Satanás y al mundo, pues nuestra carne les hace el juego y nos deja sin excusas ante Dios, como lo confiesa el propio apóstol Pablo, hablando de la lucha que experimentamos continuamente y en la que únicamente Cristo puede darnos la victoria, en vista de la debilidad e incapacidad al respecto que padecemos dejados a nuestra propia suerte. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7, 18. La estrategia de Satanás es apelar al mundo y a la carne para halagarnos y alimentarnos el ego, haciéndonos promesas de placeres, experiencias, posesiones y fama para corrompernos, como lo declara el profeta Daniel. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza. Daniel 11:32. Dicho de otro modo, quienes conocen a Dios no ceden ni se dejan engañar por los halagos del mundo, la carne y Satanás, para dejar así de combatirlos. Porque repito, los cristianos vivimos en la carne, es cierto, pero no según la carne. Es decir, que vivimos en este cuerpo material, pero según lo que nos dicta el Espíritu. Y esto únicamente lo lograremos en virtud de la conversión a Cristo. Pues querer obedecer a Dios sin experimentar la conversión es como querer cumplir la ley de Dios con los recursos de la carne. La conversión a Cristo es lo único que nos permite pasar del dominio de la carne y de la letra muerta al dominio del Espíritu y de la vida. En su excelente libro La vida del cristiano, centrada en Cristo, el doctor Alfonso Ropero le dedica todo el segundo capítulo a lo que él se refiere como el llamado a la conversión. En él dice lo siguiente: si se puede usar una palabra sola para describir el comienzo de la vida cristiana, esa palabra es conversión. Ella es la raíz y el fundamento de la vida cristiana. Encierra el secreto del encuentro con Dios en Jesucristo, asumido como una experiencia determinante para toda la vida. Significa dar un salto adelante, entrar en la nueva alianza,
aferrar este reino que ha aparecido, entrar en él a través de la fe. Y enseguida advierte, cuando se ignora o se relega a un segundo plano, se corre el riesgo de caer en la ilusión de ser cristiano sin serlo. Para concluir diciendo, todos los periodos de avivamiento general de la Iglesia, es decir, de despertares religiosos, han coincidido con el énfasis puesto en la conversión o la necesidad del nuevo nacimiento. Las buenas noticias del Evangelio son precisamente que en la cruz Cristo derrotó a todos nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne, de donde el cristiano no puede ya excusarse culpando a ninguno de ellos, pues Cristo ya los derrotó a los tres a nuestro favor. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Por todo lo anterior, es un error hacer de Satanás, del mundo o aún de la carne ineficaces chivos expiatorios a quienes culpar de nuestros pecados, desobediencia y rebeldía, en vez de acudir arrepentidos a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por todo esto, debemos ser cristianos espirituales, es decir, maduros, sin dejar de vivir en nuestro cuerpo material de carne y hueso, pero identificando y obedeciendo la guía del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente, con frecuencia en la iglesia hay muchos creyentes carnales, a los que podríamos llamar también materialistas, como si esta fuera una categoría legítima en la que los creyentes pueden ubicarse y establecerse con comodidad, llevando al apóstol a amonestarnos en estos términos. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, es decir, carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros o carnales. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? 1 Corintios 3, del 1 al 3. Concluyo este podcast con lo dicho por Clemente de Roma, uno de los insignes cristianos llamados padres apostólicos. Es preciso que guardemos nuestra carne como un templo de Dios, porque a la manera en que en la carne fuisteis llamados, en la carne vendréis. Si Cristo se hizo carne y así nos salvó, así también nosotros en esta carne recibiremos nuestro galardón. Porque en la carne hemos sido llamados por Dios, pero no para vivir según la carne, sino según el Espíritu. O si lo prefieren, somos seres materiales, pero no materialistas. Y en el caso de los creyentes, en la carne también retornaremos en su momento en la resurrección con cuerpos de carne y hueso materiales y tangibles, pero incorruptibles, inmortales y gloriosos como el de Cristo resucitado. Me despido. Hasta nuestro próximo podcast. No olvides suscribirte, darnos un me gusta y dejarnos tu comentario y compartirlo con tus contactos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.